La mayoría de las personas no calcula cuánto puede pagar por una vivienda. Calcula cuánto le presta el banco. Y esa diferencia cambia completamente su futuro financiero. Si ganas 2.500 euros netos al mes y el banco te aprueba una hipoteca con una cuota de 1.000 o incluso 1.100 euros, es fácil asumir que esa es tu capacidad real. Desde el punto de vista bancario, mientras la cuota no supere aproximadamente el 35 a 40% de tus ingresos netos, el riesgo es aceptable. Pero aceptable para el banco no significa sostenible para ti durante 20 o 30 años. Aquí está el problema. La mayoría de las personas analiza solo la cuota mensual. No analiza el impacto total sobre su liquidez, su capacidad de ahorro y su margen de maniobra ante imprevistos. Tomemos un ejemplo simple. Ingresos netos mensuales, 2.500 euros. Hipoteca aprobada, 1.050 euros. Gastos fijos adicionales, comunidad, suministros, seguros, mantenimiento, 350 euros. El coste real mensual de esa vivienda no es 1.050 euros, sino 1.400 euros. Eso representa el 56% de tus ingresos. Antes de comida, transporte, ahorro o inversión. Si después de todos los gastos solo te quedan 200 a 300 euros al mes para ahorrar, cualquier imprevisto, una reparación, desempleo temporal, subida de tipos, rompe el equilibrio. Y durante 25 años, los imprevistos no son una posibilidad, son una certeza estadística. El error no es querer comprar vivienda. El error es asumir que el máximo que te aprueban equivale a lo que te conviene asumir. Además, el impacto no es solo mensual. Supongamos una hipoteca de 250.000 euros a 30 años al 4%. Terminarás pagando aproximadamente 430.000 euros en total. Eso significa 180.000 euros en intereses. Si esa estructura financiera limita tu capacidad de invertir 300 euros mensuales durante 30 años al 6% anual, estás renunciando a un capital potencial superior a 300.000 euros. La pregunta correcta no es ¿cuánta casa me conceden? La pregunta correcta es ¿cuánta casa puedo pagar sin comprometer mi estabilidad y mi crecimiento financiero durante décadas? Esa diferencia define si la vivienda será un activo estratégico o una carga estructural. El problema no surge únicamente por el precio de la vivienda. Surge por la combinación de 3 factores: estructura de ingresos limitada, comportamiento financiero a corto plazo y ausencia de un sistema claro de decisión. Primero, la estructura de ingresos. La mayoría de los hogares depende de una única fuente salarial estable, pero no creciente al mismo ritmo que el coste inmobiliario. Si tus ingresos aumentan un 2 a 3% anual, pero el precio de la vivienda ha crecido un 5 a 8% anual durante la última década en muchas ciudades, el desajuste es estructural. Para compensarlo, las personas asumen más deuda o plazos más largos, es decir, no resuelven el problema, lo trasladan al tiempo. Segundo, el comportamiento. Muchas decisiones inmobiliarias se toman en función de la cuota mensual que parece manejable hoy. No se modela el escenario a 5 o 10 años. Por ejemplo, una pareja con ingresos conjuntos de 4.000 euros netos acepta una cuota de 1.600 euros. En el momento de la compra, representa el 40%. Pero si uno de los dos reduce jornada o pierde empleo temporalmente, el ratio se dispara al 65 al 70%. El sistema financiero del hogar deja de ser resiliente. Tercero, la ausencia de sistema. No se define un porcentaje máximo realista que incluya mantenimiento, impuestos, mobiliario, reformas y periodos de menor ingreso. Se compra primero y se reorganiza el presupuesto después. Veamos otro escenario. Persona con 3.000 euros netos mensuales. El banco aprueba una vivienda de 320.000 euros con 10% de entrada.
Cuota: 1.300 euros. Tras sumar gastos asociados, el coste real es 1.650 euros. Ahorro previo a la compra: 600 euros al mes. Ahorro posterior: 150 euros. La vivienda no solo reduce liquidez, reduce capacidad de inversión y margen de seguridad. Las recomendaciones estándar como no superes el 30% de tus ingresos suelen aplicarse sin contexto. No consideran estabilidad laboral, sector profesional, patrimonio previo o intención de invertir. Un 30% puede ser demasiado si no tienes fondo de emergencia. Puede ser razonable si tienes activos líquidos significativos. El problema no es la vivienda en sí. Es tomar una decisión estructural de 25 a 30 años, sin un modelo financiero completo que contemple ingresos, riesgo y crecimiento patrimonial. Hay 3 errores centrales que explican por qué muchas personas terminan financieramente tensionadas después de comprar vivienda. El primero es comprar al límite de aprobación bancaria. Si el banco te permite destinar el 40% de tus ingresos netos a la hipoteca, muchas personas asumen que ese es el nivel óptimo. No lo es. Supongamos ingresos de 3.000 euros netos y una cuota total de vivienda. Hipoteca más gastos asociados, de 1.500 euros. Durante los primeros años todo parece estable, pero si los gastos generales aumentan un 3% anual por inflación, en 5 años necesitarás aproximadamente 350 a 400 euros adicionales al mes para mantener el mismo nivel de vida. Si tu salario no crece al mismo ritmo, tu capacidad de ahorro se reduce progresivamente hasta volverse mínima. El problema no aparece el primer año, aparece gradualmente. El segundo error es ignorar el coste de oportunidad. Consideremos 2 escenarios. En el primero, compras una vivienda que absorbe 1.600 euros mensuales y solo puedes invertir 100 euros al mes. En el segundo, eliges una vivienda más moderada con un coste total de 1.200 euros y puedes invertir 500 euros mensuales. Con una rentabilidad media del 6% anual durante 20 años, invertir 100 euros al mes genera aproximadamente 46.000 euros. Invertir 500 euros al mes genera cerca de 230.000 euros. La diferencia ronda los 184.000 euros. La vivienda más grande no solo incrementa la deuda, también reduce significativamente la acumulación de activos financieros líquidos. El tercer error es subestimar la duración del compromiso. Una hipoteca a 30 años es una restricción estructural. Si dentro de 10 años deseas cambiar de ciudad, asumir menos carga laboral o iniciar un proyecto propio, una vivienda sobredimensionada, limita tu margen de decisión. Esa falta de flexibilidad tiene un coste real, aunque no siempre se vea en el extracto bancario. En 5 años el impacto se percibe en menor ahorro. En 10 años en menor patrimonio financiero. En 20 años, la diferencia puede ascender a cientos de miles de euros. En muchos casos, el problema no es el nivel de ingreso, sino el porcentaje del ingreso comprometido en un activo ilíquido durante demasiado tiempo. La solución no es evitar comprar vivienda. La solución es definir una estructura financiera previa a la compra y ajustar el precio de la vivienda a esa estructura, no al revés. El primer principio es limitar el coste total de vivienda, hipoteca, impuestos, comunidad, mantenimiento y seguros a un rango sostenible del 25 al 30% de los ingresos netos, no del 40%. Si tus ingresos son 3.000 euros netos, el coste total razonable debería situarse entre 750 y 900 euros mensuales. Puede parecer conservador, pero esa diferencia crea margen. El segundo principio es comprar solo después de cumplir 3 condiciones. Fondo de emergencia equivalente a 6 meses de gastos totales, entrada mínima del 20% para reducir intereses y capacidad de seguir invirtiendo al menos el 10 al 15% de los ingresos después de la compra. Si al adquirir la vivienda tu capacidad de inversión desaparece,
El sistema está desequilibrado. Veamos cómo funciona la mecánica. Supongamos ingresos de 3.000 euros. Decides que el coste máximo total de vivienda será 900 euros. Eso implica que la cuota hipotecaria debe situarse aproximadamente en 750 euros, dejando 150 euros para gastos asociados. Con tipos del 4% a 25 a 30 años, esa cuota puede corresponder a una hipoteca cercana a 160.000 a 180.000 euros, dependiendo del plazo. El precio de compra con 20% de entrada podría situarse en torno a 200.000 a 220.000 euros. Al mantener ese límite, preservas 2.100 euros mensuales para el resto del presupuesto. Si destinas 400 a 500 euros a inversión sistemática y mantienes un margen de liquidez, tu patrimonio crece en paralelo, mientras amortizas deuda. Esta estrategia es estable porque reduce el riesgo estructural. No depende de subidas salariales futuras ni de revalorizaciones optimistas del mercado inmobiliario. Funciona incluso en escenarios de crecimiento moderado o estancamiento. La clave es simple. Primero se diseña el sistema financiero, porcentajes, reservas, inversión. Y después se determina el precio máximo de vivienda compatible con ese sistema. Cuando la vivienda encaja dentro de una estructura equilibrada, deja de ser una carga y pasa a formar parte de una estrategia patrimonial sostenible. Si reducimos todo a un sistema claro, la decisión inmobiliaria debe seguir 4 reglas concretas. Primera regla: el coste total de vivienda no debe superar el 25 al 30% de tus ingresos netos. No la cuota hipotecaria aislada, sino el coste completo mensual. Esto protege tu liquidez. Segunda regla: fondo de emergencia equivalente a 6 meses de gastos antes de firmar. Si tus gastos totales son 2.000 euros al mes, necesitas al menos 12.000 euros líquidos después de pagar la entrada y los gastos de compra. Tercera regla: entrada mínima del 20%. Esto reduce intereses totales y disminuye el riesgo en caso de caída de precios. Cuarta regla: mantener capacidad de inversión mensual mínima del 10 al 15% de tus ingresos tras comprar la vivienda. La vivienda no debe sustituir completamente la acumulación de activos financieros. ¿Qué cambia con esta estructura? En el primer año, la diferencia es principalmente psicológica y de liquidez. No vives al límite. Puedes absorber imprevistos sin recurrir a deuda de consumo. En 5 años, la diferencia es cuantificable. Si inviertes 400 euros mensuales al 6% anual, acumulas alrededor de 28.000 euros. Si hubieras destinado ese margen adicional a una vivienda más cara, ese capital simplemente no existiría. Además, tu saldo hipotecario se habrá reducido, aumentando tu patrimonio neto de forma equilibrada. En 10 años, el efecto compuesto se vuelve significativo. 400 euros mensuales al 6% durante una década superan los 65.000 euros. Paralelamente, tu deuda habrá disminuido de forma relevante. En ese punto tienes 2 activos creciendo: capital inmobiliario y capital financiero. Esa combinación crea estabilidad real. La instrucción práctica es directa. Antes de mirar propiedades, define tu porcentaje máximo real. Calcula todos los gastos asociados. Simula tu presupuesto con la futura cuota durante 3 meses, sin comprar todavía, y verifica si puedes mantener ahorro e inversión constantes. Si no puedes, el precio es demasiado alto. La pregunta correcta nunca fue cuánto te presta el banco. Es cuánto puedes pagar sin bloquear tu crecimiento financiero durante 20 o 30 años. Cuando la vivienda encaja dentro de un sistema equilibrado, se convierte en una herramienta patrimonial. Cuando excede tu estructura, se convierte en una limitación. La diferencia depende de un cálculo previo, no del nivel de ingresos.